En la cara posterior, encontramos dos líneas. ¿Qué medimos con esas dos líneas? La división del surco. ¿Me dibujan mi cosa? La división del surco. El canal Del nervio radial. Perfecto, el canal radial o el canal de torsión. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué encontrar aquí? Perfecto. Nervio radial, arteria radial profunda y una vena de acompaña como venas concomitantes. Tres estructuras en el canal radial, ¿verdad? Ahora vamos a enfocarnos en las epífisis distales. Ya hemos visto proximales, ahora vamos a ver la epífisis. Yo voy a encontrar aquí qué cosa. Troclea, perfecto. Encontré aquí cosa. Capítulo cóndilo. Acá lo voy a entrar la troclea, ¿verdad? Pero esta es la cara posterior, ¿sí? La cara anterior. ¿Con quién se articula esta parte? Con el cúbito. ¿Con quién se articula esta parte? Con el radio. Con el radio. Tenemos el cúbito y tenemos el radio. Cúbito y radio. Radio con el cóndilo del húmero y cúbito con la tróclea del húmero. Mi pregunta es, ¿cómo puedo identificar, ¿Cómo puedo identificar cuál es la estructura que está lateral, cuál es la que está medial y cuál es la parte derecha e izquierda? ¿Por los epicóndilos? Esta cara es cara anterior. Ah, bueno. ¿De acuerdo? Cara anterior. Esta es la cara Posterior. posterior. Ahí ubico esto. Puede ser derecho o izquierdo, no lo sé. Lo cierto es esto, miren. ¿Cómo estudiamos la posición supina? Las palmas de la mano hacia adelante. Entonces, cuando yo estudio anatómico, pongo mis palmas de la mano hacia adelante. ¿Qué dedo queda afuera? ¿El pulgar o el meñique? El pulgar. El pulgar, ¿verdad? Y por dentro, El meñique. y no hay que ser un gran anatomista para darnos cuenta de que el pulgar tiene ¿cuántas falanges? Dos falanges. Ah, dos. ¿Y el meñique? Tres. Radio. Cúbito. Tres sílabas, tres falanges. Dos sílabas, radio, dos falanges. Radio por fuera, cúbito por dentro. Entonces, cuando yo vea esto, miren ustedes, radio con el cóndilo, esto está para fuera o para atrás. El cúbito por dentro. Si yo pongo así, y radio y el cúbito, ¿qué lado sería? Radio. Izquierda. ¿Alguien tiene dudas? Si fuera al revés, por un momento. Este cóndilo lo pongo para este lado y esta tróclea para este lado, ¿qué sería? Lado Derecho. derecho. ¿Se entiende? ¿Ahí al fondo se entiende? Sí. Entonces, el radio por fuera, cúbito por dentro. Si lo vemos desde un plano de vista frontal o anterior, este será de lado izquierdo. De lado derecho. ¿Sí lo identificamos? No, pero eso por mañana. Es ahí importante, arriba de esto tenemos una fosa. Así es eso de lo Fosa radial, y acá otra. Te esperamos grupos, porque nada más que para el Y primer acá, mes. No, para fosa de Olecra. De Olecra. Este es mi epicóndilo mediano. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos acá? Miren, aquí encontramos lo que corresponde a la parte de las fotos, la estructura fósil. Entonces voy a encontrar acá, por ejemplo, la cabeza, encontraré el cuello anatómico, encontraré el cuello quirúrgico, voy a encontrar el cóndilo, voy a encontrar la tróclea, ¿verdad? Que no vamos a ver. Vamos a encontrar aquí, acá. Vamos a encontrar acá la fosa olecraniana, la tróclea. Aquí voy a encontrar el epicóndilo Epicóndilo lateral, lateral, epicóndilo medial. cresta supracondiliar medial, cresta supracondiliar lateral. Igual, epicóndilo lateral, cresta supracondiliar lateral, epicóndilo medial. Acá El surco del voy a nervio. encontrar un surco para el nervio cubital. cubital, que solo lo veo en una cara Posterior. a una Posterior. vista Posterior. ¿ya? ¿Qué es el que pasa por aquí? ¿No? Vemos
y golpeamos la parte del codo, es el nervio más superficial. Que al haber un contacto de una descarga eléctrica, que te arremese un poco el brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien superficial. ¿Ya? Y hasta ahí la parte ósea. ¿Se entiende eso? Estamos viendo solamente un hueso. Ahora toca ver la parte muscular. En el grupo muscular, miren ustedes lo que están siguiendo. Cabeza larga, cabeza corta del bíceps. Larga y corta del bíceps. Acá de refilón se ve otro músculo que se ve mucho mejor acá, que es el mismo. El coracobraquial. El coracobraquial. Y finalmente otro más, que es el músculo braquial. Braquial. Entonces, recapitulando, uno es el bíceps braquial con cabeza larga y cabeza Esa corta. corta. Dos, el coracobraquial. Y tres, el músculo braquial. Cabeza larga, cabeza corta del bíceps braquial, coracobraquial y el músculo braquial, o antes conocido también como braquial anterior. ¿Sí? Aquí encontraremos una función que es la flexión. Flexión. El ¿Sí? antebrazo. La flexión. Y la inervación es el nervio músculo cutáneo. Cutáneo. El nervio músculo cutáneo. ¿Sí? La función de la flexión y la inervación es el nervio músculo cutáneo para todo este grupo muscular. Ajá. Con una excepción. El braquial va a tener Al doble músculo braquial inervación. le va a agarrar la fibra superficial del nervio radial. ¿Ya? Entonces, en general, los músculos del grupo anterior solamente son tres. ¿Cuáles son? El braquial, el larga, la corta. Tenemos el músculo verde, que es el músculo braquial, el músculo amarillo, que es el músculo braquial. El músculo braquial, el músculo braquial es el piso de la fosa del codo. Entonces vamos dándole una aplicación más. Es el piso de la fosa del codo. Cuando vamos a ver ahora la fosa del codo, vamos a encontrar que tiene un piso, una base. Es el músculo braquial. El músculo coracobraquial es perforado por este nervio. ¿Cuál es este nervio? Nervio músculo cutáneo. Es el músculo, el nervio encargado de inervar todo el grupo anterior. ¿Sí? Inerva todo el grupo anterior. El nervio músculo cutáneo perfora al músculo coracobraquial, no se ve perforado. ¿Sí? Y este se origina ¿de qué fascículo? Fascículo lateral. ¿Ya? El nervio músculo cutáneo se origina de qué fascículo? Del fascículo lateral. ¿Ya? Del plexo braquial. ¿Ya? Y ahí se distribuye, ¿no? En todo su recorrido el nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Función, flexión. A excepción, ¿no? Porque se le vaya a ir una función más. Aparte de flexión, el bíceps braquial también hace supinación. ¿Ya? Es importante tenganlo en cuenta. Aparte de flexión, hace supinación. Se lleva la palma adelante hacia adelante. ¿Ya? Nada más, doctores. ¿Qué les puedo decir? ¿Dónde se origina la cabeza larga del bíceps braquial? En el primer puro supraquileo. ¿Dónde se origina la cabeza corta del bíceps braquial? En la apófisis paracoidea. ¿Dónde se origina el músculo coracobraquial? En la apófisis paracoidea. En la apófisis paracoidea. ¿Dónde se inserta tanto la cabeza larga como la cabeza corta? En la tuberosidad del ducto del radio. Se inserta En la tuberosidad del radio. en la tuberosidad del radial. En un solo tendón llega a la tuberosidad radial. ¿Dónde se inserta el coracobraquial? En la cara anterior y media del húmero. ¿Y dónde se inserta el músculo braquial? En la tuberosidad del túbito, por debajo de la apófisis coroidea. ¿Ya? Nada más, doctores, tenemos ya las referencias anatómicas, la parte topográfica, hemos descrito un poco el músculo y su ubicación. Nada más. Eso es todo. Función, inervación y irrigación arteria braquial. La imagen, bíceps braquial, cabeza larga, cabeza corta, la porción del músculo coracobraquial, el cual está perforado por este nervio, que es el nervio músculo cutáneo, y acá está el músculo braquial. Acá se ve algo.
En la parte anterior veo el nervio mediano y a la arteria braquial. Nervio mediano y arteria braquial, que es el contenido de la fosa del codo, eso lo vamos a ver en unos momentos. Entonces tengamos presente, ¿no? Tenemos aquí lo que corresponde a nervio mediano y arteria braquial, contenido de la fosa del codo. ¿Listo? Damos a la parte posterior. En la cara posterior Está perforando encontraremos al tríceps braquial. Y el tríceps braquial tiene tres cabezas larga, claro, en la caja. Mira. En la caja tiene cabeza lateral nervio muscular cutáneo. Está perforado, ¿ves? y ¿Ves cómo entra? cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Esto es importante, la cabeza larga, ¿dónde nace? El ¿En qué tubérculo? tubérculo infracraniideo. ¿Dónde nace la cabeza lateral? Por encima del canal Del radial. canal radial. ¿Dónde nace la cabeza medial? Por debajo del canal del radial. canal medial. Y los tres llegan juntos a esta apófisis, en la apófisis olecraniana o olecrano. Los tres tienen un tendón común en la tuberosidad del olecrano. ¿Para qué? Para que haga esta función, miren, hace esta función. Cuando se contrae, hace extensión. Los tres músculos hacen extensión. Solo un detalle, ¿ya? Solo un detalle. Este está inervado por el nervio radial. Y si le pregunto por qué está irrigado, arteria braquial Sí, profunda. la parte posterior. ¿Sí? Y su función es extensión del brazo. ¿Ya? Así, en grosso modo. La dirección de la fibra, el número de volumen, eso ya ustedes lo van a averiguar seguramente, pero esa es la idea que nos corresponde a la parte muscular posterior del brazo. ¿Sí? Vamos a encontrar algo más. Radio profunda. Vamos a encontrar algo más. Esta es la radio profunda. Vamos a encontrar un espacio. Esta es la cabeza larga del bíceps. Este es el número. Aquí voy a encontrar un espacio. Este es el espacio húmero tricipital. Espacio húmero tricipital. Es entre el húmero y la cabeza larga del tríceps. ¿Cuál será el contenido en este espacio? Encontraría el nervio radial y a la arteria braquial profunda. Nervio radial y arteria braquial profunda. Tenemos aquí a la cabeza larga del bíceps braquial, tenemos lo que corresponde al vasto medial y acá tenemos al vasto lateral. Y acá está el deltoides. Entonces en este espacio entre el húmero y el tríceps voy a encontrar el espacio húmero tricipital. Aquí encontraré el espacio axilar lateral y aquí encontraré el espacio axilar medial. Triangular por fuera y cuadrangular por dentro. El tema es lo que ustedes van a ver, lo primero que van a ver cuando volteen el brazo, la muestra anatómica, van a ver el músculo tríceps braquial. Automáticamente se va a abrir el espacio, es un espacio grande, donde van a poder pasar su guante, ¿no? Su pinza. Y si profundizan un poco, en el interior van a encontrar el nervio radial y a la arteria braquial profunda. Es una referencia importante que lo tengan en cuenta. Pero para poder identificar qué tengo que hacer, tengo que tener mi color rojo, amarillo y azul. Entonces ustedes con su docencia práctica van a poder hacer ese seguimiento, van a pintar esa estructura, ¿no? Que son necesarios. ¿Por qué les comento esto? Porque ya viene la continua 1. Entonces ustedes van a encontrar el alfiler bien puesto en este espacio, en el nervio radial, y se les va a preguntar cuál es el origen. Y si no pudieron identificar cuál es el espacio de la hendidura húmero tricipital, y menos saber cuál es el contenido, que es el nervio radial y la arteria braquial profunda, se van a perder cuando vean un alfiler puesto ahí y les pregunten cuál es el origen. Entonces, el origen del contenido, generalmente estamos cortando por el nervio encontraría en hendidura húmero tricipital. Nervio
radial. ¿Y cuál sería el origen del nervio radial? Fascículo posterior. Teóricamente lo conoce. Ahora, ¿en qué momento lo aplico? Tengo que saber ubicarlo. ¿Verdad? Entonces, fascículo posterior la respuesta. Solamente eso, nada más. ¿Ya? Entonces, es un alcance para que ustedes vean su estructura anatómica. Profesor, Sí. ¿me puede volver a repetir el nombre del espacio donde se encuentra el nervio radial y la arteria braquial profunda? Sí, claro. Hendidura húmero tricipital. Hendidura húmero tricipital. Número acá. ¿Ya Tricipital. ven ustedes? Entonces, cuando hablamos de inervación, definitivamente todo viene del plexo braquial. Acá tengo al fascículo braquial, al fascículo medial, y el fascículo lateral tenemos un nervio. El nervio es un músculo cutáneo que va a perforar el músculo braquial. Y está por acá, sí, estoy muy por acá. Voy a encontrar del fascículo medial el nervio cubital, y miren, el nervio cubital va a ser esto. Se ve por acá, se ve por acá, como ya vimos, se va a ir detrás del epicóndilo medial y del canal cubital. Y estos van a aportar en el medio para formar al nervio mediano. El nervio mediano que se va a ir a la fosa del codo. Y ahí voy a encontrar también a la arteria braquial. A la arteria braquial. Entonces, una vez más, contenido de la fosa del codo, arteria braquial y nervio mediano. Este es el contenido de la fosa del codo. Arteria radial y nervio mediano. Arteria radial y nervio mediano. Este es el contenido de la fosa del codo. ¿Ya? Por acá por fuera tenemos el nervio músculo cutáneo con sus ramitas superficiales y profundas. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿El nervio? esto es su origen en el espejo, ¿ya? Pero también tenemos que tener algo, doctores. Que tenemos un inervación de tipo sensitiva. Y aquí viene un alcance adicional para ustedes. ¿Cuántos tipos de inervación tenemos? Sensitiva, motora, y algunos también le pueden añadir sensorial. Sensorial, ¿por qué? Porque es la que controla, por ejemplo, la sudoración, ¿no? La parte sensorial, percepción, ¿no? Sensitiva, el dolor. Si te pinchas o te hincas, te duele, ¿verdad? Es sensitiva. Y motora, si tiene afectada la parte motora, y el brazo está colado, no van a poder hacer fuerza, porque motora te refiere al movimiento. Entonces, queda claro la diferencia en la relación motora, cuando hay un bloqueo del movimiento, sensitiva, la percepción, y sensorial, la capacidad, por ponerles un ejemplo, sudoración, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Es algo distinto, ¿sí? No hay control. Entonces, la inervación sensitiva del brazo lo va a dar el nervio en la parte anterior, ojo, el nervio cutáneo braquial medial y el nervio cutáneo antebraquial medial, cuyo origen es el fascículo medial. La redundancia. Cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial. Origen, el nervio fascículo medial. Y en la parte posterior tenemos al cutáneo braquial lateral inferior y al cutáneo braquial posterior. Su origen, nervio radial. ¿Y cuál es el origen del nervio radial? Fascículo posterior. ¿Ya, doctores? Ahí está. Las raíces corresponden al nervio radial. Yo quiero ser un poco más explícito. Cuando vean antebrazo y mano, el rojo será el nervio radial, amarillo el nervio mediano y el azul el nervio cubital. Acá, nervio cubital, nervio radial y en amarillo nervio mediano. Para que lo tengan presente. Acá, vamos a recordar un poquito algo simpático cuando eran ustedes niños. Quizá la mayoría de todos salían al parque con sus papás. Iban contentos al parque y miraban un columpio. Y con sus manos, ustedes en el columpio, se prendían así, se agarraban así. ¿Y qué hacían? Se colaban y se metían, ¿no? Adelante, atrás, y se lo único que podían hacer. Lo mismo, vamos a hacer una comparación con lo que corresponde a la garra que tiene el cúbito con el propio. Vamos a suponer que la mano de ustedes es el cúbito.
su velocidad más grande es el écrano. La más pequeña, apófisis, coronoides. Y el columpio vendría a ser la tróclea y hace este movimiento, ¿no? Muy ligerito, de balance. En el brazo vendría a ser movimiento de flexión y extensión. Flexión y extensión. Entonces, la tróclea del húmero con el cúbito es responsable de hacer el movimiento de flexión y extensión. Mientras que el contacto entre el cóndilo capítulo del húmero con el capítulo del radio es más suave. Y va a haber un contacto y un movimiento de supinación y pronación. Pero la misma contacto no permite ese giro, ese movimiento. Entonces, entre la tróclea del húmero y el cúbito, flexión, extensión, y entre la cabeza o capítulo del húmero con el capítulo del radio, pronación. Adicionalmente, tenemos que ver que hay un contacto entre el radio y el húmero. Hay una articulación de tipo pivo. ¿Alguien ha visto lo que es el pivo? El que está en base, la vacío de balón distribuir, no se mueve, es en el medio, lo mismo. No se mueve, pero sin embargo acompaña los movimientos articulares. Acompaña las articulaciones. Por eso también, doctores, a esta articulación del codo se le conoce fundamentalmente de tipo biaxial. Biaxial, ¿por qué? Porque tiene dos ejes o movimientos. Bien, describamos un poquito más. Describamos un poquito más y para esta imagen de esta primero. ¿No? Acá, cuando nosotros vemos el brazo, la parte anterior, quitamos la piel, lo que vamos a encontrar son las venas. Vamos a encontrar las venas. Entonces, las venas que corresponden a esta zona son dos: vena cefálica y vena basílica. Vena cefálica y vena basílica. Y tenemos una vena intermedia del codo. Vena cefálica por fuera, vena basílica por dentro. ¿Ya? Vena cefálica y vena basílica. Esto corresponde a la parte de vena cefálica. Vena cefálica. Que para mí, para ustedes. No sé, ¿para qué me van a servir las venas? Ya la encuentro, la veo y me ayuda. Si tengo una emergencia con un paciente, ¿qué voy a poder hacer con las venas? Hidratación, perfecto. ¿Qué más? Administrar medicamentos. ¿Qué más? ¿Todo? Ya, también vamos por ahí. ¿Qué más? ¿Diagnóstico servirá? No, voy a poder traer para tomar muestra. Entonces, esa es la explicación clínica de la vena. Retiro las venas, encuentro la ponderosa y encuentro los límites ya de la fosa del codo. El límite lateral, el músculo brachioradial, el límite medial, el músculo pronador. Recuerden esta palabra, porque se repite, tanto en la epífisis proximal como en la distal. Pronador o rotador, dice. Es pronador, redondo. Pronador, pero redondo a nivel de la epífisis proximal. Límite lateral o medial de la fosa del codo. Y en la base, ese músculo dijimos que estaba en la base. En el piso de la fosa del codo dijimos un músculo. El braquial. El músculo braquial. Como contenido, ya abriendo que todo dijiste la ponderosa y encuentro esto. Arteria braquial, nervio mediano. ¿Cuál es la importancia clínica? ¿Para qué me sirve ahora la arteria braquial? ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué voy a sacar de utilidad? Porque no les doy utilidad toda la clase. ¿Para qué me sirve la arteria braquial? Braquial, para poder hacer presión flexión. arterial. Ya, braquial. Presión arterial. ¿Ya? Presión arterial, que puede ser diastólica y puede ser sistólica. Generalmente la diastólica es 120 a 170 y la unidad de medida es milímetros de mercurio. No vamos a hablar de hinchas ni nada de eso, porque siempre hay controversia. Pero hace poco hemos estado bien con algunos de ustedes por un partido, estaba 2-0, y nos pusimos a trabajar y dijimos, va, como siempre, seguramente aprendo más tarde, la 8-1. Por
¿Qué pasó? En ese momento se le subió la presión a este hincha de la alegría. ¿Cómo se llama ese momento único? Esperemos aquí. Se le sube la presión por algo emotivo. ¿Cómo se llama? Se le sube la presión en ese momento. ¿Cómo se llama? Ya. Ahora vamos a poner la señorita. Se va a comprar un artículo de limpieza, le ofrecen un boleto de la tinta. Por ayudar, compra un boleto y en la noche revisa y sacó 6 millones en la lotería. Se le sube la presión de la alegría. ¿Cómo se llama ese evento único cuando se le sube la presión por algo espontáneo, algo ocasional? Taquicardia será cardia de impulso. No, taquicardia no. ¿Con qué miden ustedes la presión arterial? Con el... Con el tensiómetro. ¿Qué cosa tiene el tensiómetro? Tiene un reloj, un manómetro, ¿verdad? ¿Han leído lo que es un manómetro? Todos tienen aquí qué tipo de... ¿Han leído? ¿Todos tienen? Entonces, ¿ninguno tiene ahí? ¿No tienen todo ese tipo de para medir la presión? Ni identificar tampoco. ¿Por qué están estudiando? ¿Están estudiando arquitectura? Doctores, todos tienen que tener su estetoscopio, su manómetro, ¿verdad? Cuando lean su tensiómetro, el reloj se dice que el tensiómetro dice esfingomanómetro. Esfingomanómetro. Lean. Cuando se sube la presión se va a llamar taquiesfignia. Cuando está abajo se va a llamar braquiesfignia. Es algo eventual, es algo que ocurre en determinado momento, no es algo permanente. Si durante la semana tienes varios cuadros de braquiesfignia, estamos hablando de un cuadro de hipertensión por ahí. Pero no es que sea por algo súbito hipertensión. No es una cosa temporal, nada. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. Para eso nos sirve para poder medir la presión arterial. Entonces, miren ustedes en esta imagen. En esta imagen vamos a averiguar las venas, y superficialmente, por dentro de la basílica, por fuera de la cefálica, la poderosis. ¿Qué es la poderosis? La poderosis bicipital es una estructura membranosa que protege el contenido interior de estas estructuras vasculares, arteriales y nerviosas, nervio mediano. Si yo les pregunto cuál es el origen del nervio mediano, ¿qué me respondería? El origen mediano. Fascículo lateral y fascículo mediano, ¿verdad? Perfecto. Fascículo lateral y fascículo mediano. Ahora, acá vamos a tomar un pequeño examen. ¿Ya? Vamos a sacar su cita. Pues se subió la presión. El taquiesfignia. Pero sí, habíamos sabido que era. Sí, ya no hizo caras. Habíamos quedado que íbamos a realizar la página 443 del CEP, ¿verdad? Entonces, hasta ahí detalle, doctores. Yo voy a explicar la vida de la clase. Miren, quiero preguntar a los que están al fondo, que están distraídos, ¿ya? Me van a ayudar a hacer la clase, porque esto no lo voy a hacer solo yo. Pero va a haber un tema de que ustedes tienen que repasar en casa, porque definitivamente no va a completar lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las arterias ¿de dónde salen? Salían de dónde? Del corazón, del vehículo izquierdo, se distribuían, ¿verdad? Arteria axilar. Troncocefálico, carótida subclavia, carótida izquierda. Pasaba la clavícula, esta arteria subclavia y se convertía en arteria axilar, ¿verdad? Hasta ahí hemos visto. Y preguntes, ¿cuántas porciones tiene la arteria axilar? Tres. ¿Verdad? ¿De acuerdo? 3. En la tercera porción se daba esto, la circunflejo medial anterior y circunflejo medial posterior que rodeaba al cuello quirúrgico, ¿verdad? Ya. De ahí, esta arteria axilar cambiaba de nombre.
Y se convertía en Arteria braquial. braquial, ¿verdad? Arteria braquial, arteria braquial, arteria braquial, hasta lo que es la fosa del codo. En la fosa del codo esta arteria braquial se dividía en arteria radial Y arteria cubital. y en arteria Cubital. cubital. Arteria radial y arteria cubital, ¿verdad? Ahora miren, de la arteria braquial había una ramita que salía a la cara posterior, arteria braquial Arteria braquial. profunda, arteria braquial profunda, de la arteria braquial y de la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda se va a la cara Posterior. del húmero, a la cara posterior. De la arteria braquial profunda salía una arteria colateral radial y una arteria colateral media. Una vez más, repitiendo esta arteria braquial que se divide en arteria radial y arteria cubital. La arteria cubital tenía una ramita interna que es la arteria interósea. Y esta arteria interósea se divide en anterior y posterior. Interósea. Anterior y posterior. Eso ya lo tienen ustedes en su figura. Interés común. Interósea común o interósea. ¿Ya? Y se dividía en anterior y posterior. Un detalle importante. Hasta ahora, lo que estamos viendo, yo quiero que ustedes me digan, si están analizando conmigo, las arterias han salido del corazón y hacia dónde están yendo. Hacia la mano. Hacia los dedos de la periferia, ¿verdad? Sí. ¿Ha habido algún cambio? Hasta ahí no. Pero ahora vamos a ver los cambios. Exacto. Todas las normas tienen su excepción. Y acá no deja de ser excepto a eso. A partir de ahora, las arterias que regresan en su camino se van a llamar recurrentes. Recurrentes porque regresan. Entonces hoy día vamos a ver 5 recurrentes. 5 recurrentes. Han visto lo que hemos dividido, ¿no? Entonces la arteria braquial, miren, para completar va a haber una arteria colateral cubital superior, colateral cubital inferior. Ahora las recurrentes, ¿en qué momento entran? La arteria radial, que está aquí, tiene una arteria recurrente radial que se anastomosa o se une con la arteria colateral radial, ¿no? Que tenemos, que sale de la arteria braquial profunda. La arteria cubital tiene 2 arterias recurrentes. Una anterior que se anastomosa con la colateral cubital inferior y una posterior que se anastomosa con la colateral cubital superior. ¿Sí? Y la arteria interósea, que sale de la arteria cubital, tiene una arteria recurrente interósea que se anastomosa con la colateral media, ¿ya? Y por último, y no menos importante, la arteria braquial profunda tiene una arteria recurrente que se anastomosa con el circuito de las circunflexas humerales anteriores y posteriores. ¿Puedes repetir la última? Claro, voy a repetir todo. Bueno. Entonces, tenemos ¿cuántas recurrentes? Dijimos 5. La primera, arteria recurrente radial. La segunda, la arteria recurrente cubital anterior y posterior. Ya van 2, van 3. La cuarta, la arteria recurrente interósea. Y la quinta, la arteria recurrente de la arteria braquial profunda. En cristiano, Arteria recurrente de ¿cuántas la arterias arteria. radiales recurrentes tenemos? 5. Recurrentes radiales. Radial. 1. Recurrentes radiales. 1. Tenemos 1. 1. ¿Cuántas arterias recurrentes cubitales tenemos? 2. ¿Cuáles son? La arteria recurrente cubital anterior y posterior. Nada más. Anterior y posterior. ¿Ven acá? Anterior y posterior. ¿Cuántas arterias recurrentes interóseas tenemos? 1. 1. ¿Y cuántas arterias recurrentes de la arteria braquial profunda tenemos? Arteria recurrente de la 1. Total, 5. ¿Otra vez? ¿Cuántas arterias recurrentes cubitales tenemos? 2. La primera anterior y la segunda posterior. Posterior. Solamente para recordar, la anterior se une con la colateral cubital inferior y la posterior con la colateral cubital superior. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que llegando a casa tengo que volver a revisar lo que se
de las ramas que han salido, pero yo entiendo que existen 5 arterias recurrentes, ¿sí? Entonces tenemos la radial recurrente, las 2 cubitales recurrentes, que es anterior y posterior, la interósea recurrente y la recurrente anterior. Ustedes en su libro de Netter van a encontrar una recurrente que no tiene nombre, y él escribe el nombre, ¿no? ¿Cuál? ¿Lo revisan en su Netter? Sí, hay una. La braquial profunda. La braquial profunda. Estoy ¿Me pueden acá. llenar cuál es la braquial profunda? ¿Ya? ¿Dónde está? Está revisando. Con las complejas de Recurrente. Recurrente. Ahora, un detalle importante, ¿ya? Para poder entender esto, definitivamente tenemos que revisar mi libro. Pero podemos hacer preguntas como ahora, tipo ping-pong, para que podamos fijar alguna información. Si yo les pregunto, la arteria interósea, ¿cuál es su origen? Arteria interósea. ¿La arteria interósea? Interósea Ojo, recurrente. miren, doctoras, miren. Interósea recurrente. Dijimos, arteria braquial, La arteria cubital. sí, arteria cubital y arteria radial. Radial. Y de la arteria cubital sale la arteria interósea. Interósea. Yo les Entonces, pregunto, ¿cuál es el origen de la arteria interósea? la arteria cubital. La arteria Cubital. cubital. Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la arteria interósea anterior? La arteria interósea común. ¿Su origen sería? La arteria interósea común. ¿Otra vez? ¿Se perdieron? Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la arteria interósea? ¿Qué me responderían? Arteria cubital. Arteria cubital, eso queda claro, ¿no? Ahora, la arteria interósea se divide en 2, en anterior y posterior. Si yo les pregunto, ¿cuál es el origen de la arteria interósea anterior? ¿Qué me responderían? La arteria interósea La arteria común. interósea, nada más. Por ahí interósea común. Sí, así dice. Válido. Nadie le va a bajar punto por eso. Arteria interósea. ¿Ya? Interósea origen, arteria interósea. De la arteria interósea. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es el La arteria origen de la interósea arteria anterior es la cubital? arteria interósea común. Arteria braquial. Y si yo le digo cuál es el origen de la arteria braquial, La arteria braquial, la arteria y si le axilar. pregunto cuál es el origen de la arteria axilar, Su clave. ¿se entiende un poquito esa idea? Y entonces, doctores, ustedes llegando a casita, vuelven a revisar esa información y lo comparan con lo que ya tienen. Miren acá. Esta es la angiografía. Profesor, ¿podría volver a señalar las arterias que no están en el Netter? Creo que son 2. Están ahí. Esta es la única. ¿Cómo se llama? Esta es la arteria recurrente. Recurrente de la arteria profunda. Nada más. Entonces, profesor, de la arteria recurrente de la arteria braquial profunda sale de la arteria radial, La arteria profunda. la braquial profunda y que va junta a la arteria Sí, está de acuerdo, René. Ya. Ahora miren, doctores. Acá el tiempo pasa bien rápido. ¿Ya? Para ustedes, para todos en realidad. El tiempo pasa por eso que cada cosa que ustedes hagan, doctores, aprovechen. Cuando ustedes vienen sin estudiar o sin leer, no se dan cuenta inmediatamente. Es como, por ejemplo, que los inviten a una reunión y ven con las manos vacías. Así de mal gusto, ¿no? Invitan a una reunión y van con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que venir leyendo y revisando. Y si por ahí no se han dado el tiempo de revisar, al menos mostrar su interés con sus libros, con sus láminas y con sus diapositivas. Es válido también, porque están fijando la información. Porque pueden tener muy buena memoria, pero si no lo fijan ahora y no apuntan, va a llegar el momento que en el examen voy a encontrar mucha gente así, como es, ¿no? El anticipo que hago ahí, ¿no? Para que ustedes no tengan ningún problema. Ahorita este es el segmento más fácil, donde usted tiene que tratar de marcar la nota más alta, porque después viene ese segmento más complejo, con estructura más pequeña. Entonces, ahora dale, ¿no? Los que ya llevan el curso, por segunda vez, ya saben la comparación. Ya saben lo que ahorita hay que marcar nota más alta posible, porque en la segunda parte ha cambiado un poco, el contenido también ha variado. Entonces hay que estar muy atentos. Esta es la parte más sencilla. Entonces, como les digo, hasta un tiempo, yo no sé cuánto tiempo pase, yo creo que no mucho, van a ver aquí chicos que estén perfilándose para una especialidad. Y la especialidad de cirugía vascular es muy requerida. Entonces ahí tienen ustedes un poco como
para poder guiarse, ¿no?, a través de las fotografías, donde van a poder ayudar a pacientes que vienen por emergencia. Y contrariamente a lo que son las arterias que salen del corazón y se van a la periferia, vamos a hablar de las venas que van de la periferia al corazón, llevando sangre desoxigenada, con metabolismo de desecho, diabetes creatinina, que van a llegar al ventrículo derecho a ser flechados a nivel pulmonar. ¿Cómo se llama ese proceso cíclico? De desecho de oxígeno y de captura de oxígeno. Hematosis, ¿verdad? Hematosis, ¿no? Entonces miren ustedes, a nivel de lo que es el plexo venoso dorsal de la mano, va a nutrir a la vena cefálica que está por dentro. Venoso dorsal. Y el plexo venoso ventral va a nutrir ¿a quién? A la vena que va por la vena cefálica. Vena cefálica por fuera, vena basílica por dentro, vena intermedia en el medio. Y esto va a llevar la sangre desoxigenada nuevamente al corazón. La vena basílica se continúa con la vena axilar y lo que corresponde a la vena cefálica se va a unir a la vena axilar por debajo de la clavícula para formar la vena subclavia. Y ya luego se va a unir a la vena yugular formando el ángulo yugular subclavio que ya vimos en la primera, ¿verdad? Así muy rápido y simple, doctores, me van a decir qué estructura es la que se llama el número 10. Eso es. ¿La letra o la fosa? Fosa letraniana. ¿Y qué sería la 11? Entonces, si esta es la fosa letraniana, ahí sería. La 11 sería el olecrano. Al revés. Lo oscuro es el hueco. Y la fosa es la fosa del letraniana. olecrano. Lo compacto es el hueso. Este es el olecrano. Si yo les hablo de esta estructura, está en el número, sería el Epicóndilo el lateral. cóndilo o capítulo. ¿De qué? Lateral. Del úmero. Y este de acá sería la La 12, tróclea. la tróclea. Tróclea del número. La tróclea. Acá, la 6. El cúbito. Cabeza o capítulo del radio, ¿verdad? Acá estaríamos hablando del epicóndilo y epicóndilo medial. Acá, doctores, miren, esto es importante. Este será cóndilo, este será la tróclea, acá será el cúbito, acá será el radio, y voy a encontrar 1, 2 y 3 articulaciones. ¿Cómo se llamará la articulación 1? Húmero radial. Ahora, esa articulación húmero radial le vamos a poner otro nombre. Sinovial contilia. Sinovial contilia. ¿Ya? La articulación número 2, que está entre el cúbito y el húmero, se llama sinovial troclear. Sinovial troclear. Y la articulación que encontramos entre el radio y el cúbito, la número 3, claro, el nombre es radio cubital, pero es una sinovial trocoide. Sinovial trocoide. Entonces vamos a repetir. La número 1 ahora la vamos a llamar sinovial condilia o también conocida como sinovial elipsoidea. La número 2, sinovial troclear o también sinovial o en bisagra o glínglico. Y la número 3, sinovial trocoide o articulación en pivot. En pivote. ¿Ya? 1, sinovial condilia, 2, sinovial troclear, 3, sinovial trocoide. El húmero con la radio. Y el sinovial trocoide es sinovial trocoide, ojo, proximal. Porque también tenemos sinovial trocoide distal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hay cosas que dicen doctores que ustedes pueden buscar más nombres, ¿no? Muchos más nombres. Y ya depende de cada uno, ¿no? Profesor. Lectura tenga.
La articulación sinovial condilia es del radio y el número, ¿verdad? Ah, ya, ok. ¿Ya, autores? Entonces, acá está. Articulaciones, como visto. Vean acá, igual, el cóndilo, cabeza de radio, la tróclea y el cúbito. Acá está la articulación entre el cúbito y el radio. Entonces, en el artículo que ustedes van a ver es cómo pueden diagnosticar a través de este procedimiento de fluorescencia la presencia del nervio radial y la arteria braquial, cuán dañada puede haber estado durante ese proceso de fractura de diástasis, ¿no? Que ven ustedes en la izquierda. Ahí hacen el abordaje quirúrgico, la síntesis, retiro de las estructuras que están, digamos, con minutas, anastiadas, elasticación con tornillos, por ahí un relleno óseo y la reparación propiamente dicha del nervio radial, ¿no? Y la cirugía vascular de la arteria braquial, ¿no? Son casos bonitos, doctores, que pueden complementar con estas actividades también del conflicto.